Dicen que la desesperación tiene cara de perro, y que cuando el hambre o la enfermedad te muerden los talones, uno es capaz de asomarse al mismísimo infierno con tal de ver una luz. Mi nombre es Flor, soy de acá del sur, donde el calor te amodorra, y los mosquitos no te dejan ni pensar, pero lo que yo viví no fue por el calor, sino por un frío que se me metió en los huesos cuando vi a mi padre, David, acabarse como una vela que se queda sin cera. Esta es la historia de cómo, por querer salvar a la persona que más amaba, terminé abriéndole la puerta a algo que no tiene nombre, algo que ríe como gente pero tiene patas de animal. Se los cuento para que sepan que en este mundo no hay favores gratis, y que a veces el remedio sale más caro que la propia muerte. Todo empezó cuando mi padre, un hombre que se ganó la vida vendiendo dulces en una carretilla por todas las calles, se me empezó a marchitar. Desde que mi madre nos dejó, él fue mi roble, mi fuerza, el que siempre tenía una sonrisa de azúcar para mí, aunque le dolieran los pies de tanto caminar. Pero de repente, una enfermedad de esas que los doctores no le atinan, le cayó encima. Se puso flaco, como un suspiro, y sus ojos se hundieron. Yo no tenía ni un peso partido por la mitad. No había seguro médico. No había nada más que mis ganas de sacarlo adelante. Trabajaba de sol a sol, limpiando casas, lavando ajeno, haciendo lo que fuera, pero el dinero se me iba como agua entre los dedos pagando estudios y medicinas que no servían de nada. La impotencia es un veneno que te va picando el alma, y cuando el doctor me dijo que necesitaba una cirugía urgente o se me iba, sentí que el mundo se me venía abajo. En esa desesperación conseguí un turno en una gasolinera que está a la salida del pueblo, un lugar donde el viento sopla raro y la noche se siente más negra que en otros lados. Ahí conocí a Samantha. Ella me veía llegar toda ojerosa y llorosa, y un día se me acercó con un cigarro en la mano. «Mira, Flor», me dijo, «con lo que ganas aquí no vas a salvar a tu viejo. Si de verdad quieres el dinero, ponte conmigo en la esquina cuando baje el sol. Los viajeros pagan bien por un rato de compañía». Se me revolvió el estómago de solo pensarlo. Me dio una vergüenza que sentí que la cara me quemaba. Pero luego llegaba a la casa y veía a mi padre quejarse, luchando por cada aire que jalaba, y me dije a mí misma que Dios me perdonaría, que mi sacrificio era por amor. Así fue como empecé esa vida doble, ocultándole a mi padre de dónde salía el dinero, diciéndole que me habían dado un aumento por trabajar horas extra. Fue en esas noches de esquina, bajo la luz mortecina de los postes, donde conocí a Ernesto. No era un cliente cualquiera, era un hombre que hablaba pausado y que siempre traía un aroma a incienso y a tierra mojada pegado a la ropa. Él se ganó mi confianza. Me escuchó llorar por mi padre y un día me dijo, «Flor, tú estás luchando sola contra algo que no es natural. Mis santos pueden ayudarte. Ellos son poderosos y no dejan a nadie desamparado». Me enseñó unas figuras que cargaba. Una era como una cabra y la otra un elefante. Pero tenían algo en la mirada que no me gustaba, algo que parecía que te estaba juzgando. Ernesto me advirtió que con ellos hay que ir poco a poco, que son celosos, pero yo, en mi ignorancia y en mi prisa por ver a mi padre sano, no escuché. Yo solo quería que mi padre se levantara de esa cama. No me importaba a quién tuviera que rezarle. Ernesto me dio unos polvos y me dijo que hiciera unos rituales en las esquinas de mi casa, que prendiera velas negras y que le pidiera con todas mis fuerzas a la entidad de la montaña. Lo hice todo al pie de la letra. Y fíjense lo que son las cosas. Al tercer día, mi padre se levantó. Tenía color en la cara, pidió de comer y hasta se puso a silbar sus canciones de antes. Yo estaba feliz. Pensaba que Ernesto era un ángel enviado del cielo, pero esa alegría me duró muy poquito, porque junto con la salud de mi padre, llegó algo más a la casa. Un ambiente pesado, como si el aire estuviera lleno de humo invisible, y un olor a establo, a animal sucio, que no se quitaba ni trapeando con cloro. Empecé a escuchar ruidos en el techo, como si alguien caminara con pezuñas, y lo peor de todo, una risa bajita, como de cabra,
que salía de abajo de los muebles cuando yo me quedaba sola. La cosa se puso color de hormiga. Mi padre, aunque ya no estaba enfermo físicamente, empezó a tener unas pesadillas horribles. Se despertaba gritando que una sombra muy grande se le sentaba en el pecho y no lo dejaba respirar. Decía que veía a un hombre con cara de animal parado en la puerta del cuarto, mirándolo fijamente con unos ojos que brillaban como brasas. Yo también empecé a ver cosas, sombras que cruzaban el pasillo, platos que se estrellaban solos en la cocina. El miedo me tenía paralizada. Un día, desesperada y pensando que si me deshacía de los objetos de Ernesto todo se acabaría, agarré las figuras y los restos de las velas y los quemé en el patio. ¿Qué error tan grande cometí? En lugar de irse, sentí que algo reventó en el aire. Fue como si hubiera roto la cadena que mantenía a la fiera amarrada. Esa noche, el frío en la casa fue tal que se podía ver el aliento de uno. Mi padre no paraba de temblar bajo las cobijas. Me acerqué a su cama para calmarlo, y entonces lo vi. Bajo la cama, en la oscuridad total, asomaba una cara. No era humana, pero quería parecerlo. Tenía una sonrisa deforme, llena de dientes amarillos y picudos, y unos ojos hundidos que me veían con un hambre que no era de este mundo. Me quedé muda, se me secó la garganta, y sentí que mis piernas no me respondían. Esa cosa soltó un balido rancio y se volvió a esconder en las sombras. Ahí comprendí que Ernesto no me había ayudado por buena gente, sino que me había usado. Yo le había abierto la puerta a un demonio, y el precio no era dinero. Era la paz de mi hogar y quizás la vida misma de mi padre. Salí corriendo de la casa a buscar a una señora que decían que sabía de estas cosas. Una curandera de las de antes que vive allá por donde termina el monte. Cuando llegué, la vieja ya me estaba esperando en la puerta. Me miró con una lástima que me dolió más que un golpe y me dijo: «Ay, Flor, te entregaron como tributo. Ese hombre, Ernesto, le dio tu dirección a la oscuridad para salvar su propio pellejo. Te usó para entregarle un alma a sus patrones». Me explicó que esas entidades no se van solo con quemar cosas, que se quedan porque tú les diste permiso de entrar al aceptar el favor. Me dio un montón de hierbas amargas, agua bendita, y me dijo que tenía que rezar con una fe que yo ya creía perdida. «Tienes que demostrarles que en esa casa manda Dios y no ellos», me sentenció la señora. Regresamos a mi casa y el ambiente era de guerra. Los muebles se movían solos y se oían golpes secos en las paredes. La curandera empezó a sahumar todo el lugar mientras yo me hincaba al pie de la cama de mi padre, pidiendo perdón por mis pecados y por haber sido tan tonta de buscar ayuda en el lado oscuro. Fue una noche eterna, de esas donde sientes que el sol no va a salir nunca. Escuchábamos cómo esa cosa chillaba y rascaba las paredes, tratando de quedarse, pero la fuerza de la oración y la limpieza de la señora la fueron empujando. Poco a poco, el olor a establo se fue yendo y entró un aroma a flores frescas, un aire limpio que nos dejó respirar por fin. El silencio que quedó después fue el más hermoso que he escuchado en mi vida. Después de esa noche de espanto, mi padre se quedó dormido como un angelito. La curandera me dijo que el peligro ya había pasado, pero que nunca olvidara que la oscuridad siempre está acechando a los que están desesperados. Mi padre vivió 5 años más, 5 años en los que pudimos estar juntos sin sombras ni miedos. Lo más fuerte fue que, unos días antes de morir de viejito, me tomó de la mano y me dijo: «Flor, yo sé todo lo que hiciste por mí. Sé el sacrificio que pasaste en esa gasolinera y sé contra qué peleaste en la oscuridad. Gracias por no dejarme solo». Yo me solté a llorar, porque pensé que lo había engañado, pero él, con su sabiduría de padre, siempre lo supo, y me valoró con un amor que no cabe en este mundo. Hoy les cuento esto desde mi casita, donde siempre tengo una veladora blanca prendida y nunca falta una oración. Ernesto desapareció del pueblo. Dicen que se lo tragó la tierra, o que algo se lo llevó una noche de tormenta, y la verdad no quiero ni saber. He aprendido que la vida es dura y que a veces el camino se pone muy empinado, pero nunca más volveré a buscar atajos en lo oscuro. El mal siempre te va a cobrar con intereses, y lo que parece una ayuda milagrosa termina siendo una cadena que te arrastra al pozo.
Cuídense mucho, amigos. Y nunca olviden que la fe y el amor de la familia son las únicas luces que de verdad alumbran cuando la noche se pone cerrada. Que Dios me los cuide siempre. El miedo en los hospitales no es por los que se van, sino por los que deciden quedarse a cumplir una guardia que no termina nunca. Dicen que si te quedas quieto en un pasillo vacío del Seguro Social a las 3 de la mañana, puedes escuchar el roce de un uniforme perfectamente almidonado caminando hacia ti. Y lo peor no es verla, sino darte cuenta de que esa enfermera que te acaba de sonreír lleva más de 50 años sin pertenecer al mundo de los vivos. Soy Beto. Trabajé de seguridad en un hospital muy viejo de la Ciudad de México, y lo que les voy a contar es la razón por la que ahora prefiero 1000 veces andar en la calle que cuidar pasillos donde la muerte y la vida se saludan de mano todas las noches. Me llamo Beto, y como muchos que buscamos ganarnos la vida de forma honrada, terminé aceptando un puesto de guardia de seguridad en uno de esos hospitales grandotes del IMSS ahí en la Ciudad de México. Al principio, uno se siente importante con el uniforme y la lámpara. ¿Crees que tu mayor problema va a ser algún familiar alterado o que alguien se quiera meter a donde no debe? Pero los que hemos trabajado ahí sabemos que un hospital de noche es otro mundo. Durante el día, aquello es un caos de gente corriendo, gritos, camillas pasando y el olor a medicina que te marea. Pero en cuanto dan las 2 de la mañana, algo cambia en el aire. El silencio se vuelve tan pesado que te zumban los oídos y los pasillos, que ya de por sí son oscuros. Parece que se estiran y se hacen eternos. Uno camina y siente que la luz de las lámparas de techo no es suficiente, porque las sombras en las esquinas se ven más negras de lo normal, como si tuvieran volumen. Esa noche en particular, me tocó hacer el recorrido por un área que estaba medio abandonada, una zona de consultorios que ya casi no usaban y que estaban esperando remodelación. Eran las 2:30 de la madrugada, y el frío que hace en esos edificios de techos altos te llega hasta los huesos. Iba yo caminando con mi linterna, tratando de no hacer mucho ruido con las botas, cuando de repente, al fondo de un pasillo largo, vi a una mujer. No me asusté luego porque pues, es un hospital, siempre hay gente, pero algo en ella me llamó la atención. Era una enfermera de baja estatura, pero lo que más resaltaba era su uniforme. No era como los de ahora que parecen de pijama. Era un uniforme azul de los de antes, con su cofia bien puesta y una falda que llegaba debajo de la rodilla, todo impecablemente limpio. Y, lo que más me brincó, es que se veía perfectamente planchado, sin una sola arruga, como si acabara de salir de la lavandería. La vi entrar a una de las habitaciones de esa zona vacía. Me extrañó mucho porque, como les digo, esa área se suponía que estaba sola y cerrada. Pensé que a lo mejor era alguien de limpieza o una enfermera nueva que se había perdido. Apuré el paso para alcanzarla y decirle que no podía estar ahí. No pasaron ni 5 segundos desde que ella entró hasta que yo llegué a la puerta. Sujeté la manija, que por cierto estaba helada como un bloque de hielo, y abrí de golpe. «Disculpe, jefa, aquí no puede». Me quedé con la palabra en la boca. El cuarto estaba completamente a oscuras, lleno de polvo y con los muebles tapados con sábanas blancas. No había ventanas por donde salir, ni otra puerta, ni un solo lugar donde esconderse. Estaba vacío. El aire ahí adentro olía a humedad y a ese perfume de flores viejas que a veces se siente en los velorios. Se me bajó la presión y sentí un hueco en el estómago, porque yo la vi entrar. Vi su sombra proyectarse en el piso antes de cruzar el umbral. Me regresé a la caseta de vigilancia casi tropezando con mis propios pies. Cuando llegué, mis compañeros me vieron la cara de papel y uno de ellos, el más viejo que llevaba como 20 años ahí, se soltó una risa medio amarga. «Ya te tocó ver a la planchada, ¿verdad, Beto?», me preguntó mientras me ofrecía un poco de café para el susto. Yo no sabía de qué me hablaba. Así que me explicaron que esa mujer es una leyenda en casi todos los hospitales viejos del país. Dicen que fue una enfermera que sufrió mucho por amor y que después de irse de este mundo, se quedó atrapada en su rutina, cuidando a los enfermos por toda la eternidad. Me contaron que no es mala,
pero que verla de frente te deja una sensación de tristeza y miedo que no se te quita en días. Me dijeron que ella siempre anda así, impecable, con su uniforme que parece que lo acaban de planchar con vapor, por eso le pusieron ese nombre. Pero lo que más escalofríos me dio no fue lo que yo vi, sino lo que me contaron después los pacientes. Unos días más tarde, me tocó guardia en el área de medicina interna, donde la gente se queda internada mucho tiempo. Me puse a platicar con un señor ya grande que estaba ahí por un problema en los pulmones. Me dijo muy tranquilo: «Oye, joven, qué buena es la enfermera de la noche, la de azul». Yo le pregunté que a cuál se refería, porque esa noche todas las que andaban en el turno traían uniforme blanco o verde. El señor me juró que a eso de las 3 de la mañana, una enfermera bajita y muy bien arreglada entró a su cuarto, le acomodó las sábanas con mucho cuidado, le dio un vaso de agua fresca y le puso la mano en la frente para ver si tenía temperatura. Dice que sintió una paz muy grande y que gracias a eso pudo dormir por fin. Cuando preguntamos en la central de enfermeras, nadie había entrado a ese cuarto a esa hora. Esa es la parte que más me vuela la cabeza. Saber que esa mujer, o lo que sea, sigue haciendo su trabajo a pesar de que ya no tiene un cuerpo físico. Otros pacientes cuentan lo mismo, que les acomodan la almohada, que les cierran la ventana si hace frío, o que simplemente se quedan parados al pie de la cama vigilando que estén bien. Pero para uno que es de seguridad, encontrártela en los pasillos oscuros donde no hay nadie a quien cuidar, es una experiencia que te marca. A veces, cuando camino por las áreas más viejas del hospital, alcanzo a escuchar el ruidito de unos zapatos de enfermera, ese clac, clac, rítmico y limpio sobre el piso, y aunque sé que probablemente sea ella ayudando a alguien, no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina. Hoy en día, ya no trabajo ahí. Pedí mi cambio a una plaza comercial porque en el hospital ya no podía estar tranquilo. Cada vez que pasaba frente a una habitación vacía y veía la puerta entreabierta, sentía que ella estaba ahí dentro, esperando a que alguien necesitara ayuda para manifestarse. Lo que aprendí es que los hospitales nunca duermen, y que hay turnos que no se acaban con el reloj, sino que se siguen cumpliendo noche tras noche, por los siglos de los siglos. Si alguna vez te toca estar internado en un lugar así, y sientes que alguien te arropa en la madrugada, no te asustes. Mejor dale las gracias, porque es muy probable que la planchada esté haciendo su ronda y te haya escogido para cuidarte un ratito antes de desaparecer otra vez entre las sombras de los pasillos infinitos. ¿Ustedes creen que las escuelas se quedan vacías cuando sale el último estudiante? Pues déjenme decirles que están muy equivocados. Mi nombre es Rosa y llevo 12 años trabajando como veladora en una universidad muy grande aquí en México. Lo que uno aprende después de tanto tiempo es que los salones y los pasillos tienen una memoria propia, y que a veces, cuando la ciudad se duerme, esa memoria cobra vida. Pero hay una diferencia entre un eco del pasado y algo que te acecha desde las sombras con una cara que no es humana. Lo que mi compañero vio una noche nos dejó claro que no solo hay fantasmas ahí, sino cosas que nunca debieron existir y que parecen alimentarse del miedo que uno siente cuando se queda solo en la oscuridad de los edificios. Como les digo, me llamo Rosa, y ya tengo mis buenos años recorriendo los edificios de esta universidad. Uno pensaría que después de una década ya se las sabe todas, pero la noche siempre tiene algo nuevo para darte un vuelco en el corazón. Mi trabajo parece tranquilo, solo es andar checando que las puertas estén cerradas y que no se quede ninguna luz prendida. Pero el silencio de una escuela vacía es muy engañoso. A veces voy caminando por los pasillos de la facultad y, de la nada, escucho un estruendo horrible, como si alguien hubiera agarrado todas las mesas y las sillas metálicas de un salón y las hubiera aventado contra la pared con muchísima fuerza. El ruido es tan real que hasta el piso vibra. Llego corriendo pensando que a lo mejor se metieron unos vándalos. Saco mis llaves con las manos temblando. Abro el salón y me quedo fría. Todo está en perfecto orden. Ni una silla movida, ni un lápiz fuera de su lugar. El polvo asentado como si nadie hubiera entrado en siglos. Es un golpe psicológico muy fuerte porque tus oídos te dicen una cosa y tus ojos otra, y no crean que es lo único.
Hay noches donde el ambiente se pone tan pesado que sientes que el aire te falta. Vas por los pasillos abiertos y de repente escuchas pasos, pero no cualquier paso. A veces es el sonido clarito de unos tacones que vienen caminando rápido detrás de ti, clac, 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 y cuando volteas no hay nadie. Pero lo más feo es cuando se escucha como si una multitud de estudiantes viniera corriendo, como cuando dan el timbre para salir a clases. Se oyen las risas ahogadas, el roce de las mochilas y el tropel de mucha gente, pero el pasillo está pelón, solo iluminado por esas lámparas de emergencia que parpadean. Uno se tiene que pegar a la pared y cerrar los ojos, esperando a que esa gente pase, porque aunque no los ves, sientes el viento que provocan al correr junto a ti. Es como si la universidad estuviera viva y nosotros solo fuéramos unos invitados que estorban. Pero lo más aterrador que nos ha pasado no me tocó a mí directamente, sino a un compañero de vigilancia, un muchacho joven que entró con muchas ganas, pero que después de esto no volvió a ser el mismo. Él andaba haciendo su rondín por el área de los laboratorios, una zona que de por sí ya es tétrica porque siempre huele a químicos y hay mucho silencio. Él nos contó, con la cara todavía desencajada, que iba pasando frente a un salón que tiene cristales grandes hacia el pasillo. Al alumbrar con su linterna hacia adentro, vio a alguien agachado en un rincón, escondido detrás de un escritorio. Pensó que era un estudiante que se había quedado dormido o que se había metido a esconderse. Le gritó que saliera, que ya era hora de irse, pero esa cosa se fue levantando despacio, muy despacio. Cuando ese ser salió a la luz de la lámpara, mi compañero casi se desmaya. Dice que era una figura alta, pero lo que más le dolió ver fue su cara. Tenía la piel blanca, pero no blanca normal, sino blanca como el papel, como si no tuviera sangre en las venas. No tenía ojos, solo 2 agujeros negros, profundos, que parecían absorber la poca luz que había. Tampoco tenía nariz, solo otros 2 hoyitos, y su boca era una mancha negra, enorme, que no tenía labios. No era una persona, era una cosa que intentaba parecerse a nosotros, pero le faltaba todo lo humano. Mi compañero no se quedó a ver qué hacía. Salió disparado de ahí y se encerró en la caseta hasta que amaneció. Cuando fuimos a revisar entre todos, armados con palos y lámparas, el salón estaba cerrado con llave por fuera y no había rastros de nadie. Aquello que vio no era un fantasma común, era algo más oscuro que vive en los rincones de la escuela. Lo más frustrante de todo esto es que, a veces, queremos que la gente nos crea. Hemos intentado grabar los ruidos con el celular, o poner cámaras en los lugares donde más se escuchan los gritos o los pasos, pero es como si esas cosas supieran. En las grabaciones no sale nada, solo estática o un silencio absoluto, a pesar de que en el momento que grabamos sentíamos que el mundo se nos venía encima por el ruido. Los aparatos electrónicos se vuelven locos, las pilas se descargan de un momento a otro, y las luces fallan cuando esa presencia está cerca. Es como si no pertenecieran a nuestra realidad, y no permitieran que nada de este mundo los atrapara en una imagen. Después de 12 años les puedo decir que mis compañeros y yo ya aprendimos a convivir con eso. Ya no corremos siempre que oímos un mueble caerse, solo decimos, ya empezaron estos, y seguimos nuestro camino, tratando de ignorar que nos están vigilando. Pero la sensación de que nunca estás solo nunca se quita. Te acostumbras al miedo, pero el respeto siempre queda. Sabemos que en la madrugada la universidad les pertenece a ellos, a esos seres sin rostro y a esos ecos de gente que ya no está. Si alguna vez pasan de noche frente a una escuela grande y ven una luz prendida en un piso alto donde no debería haber nadie, no piensen que es alguien trabajando tarde. Probablemente sea algo que está esperando a que el silencio sea total para empezar a jugar con la realidad una vez más. Dicen que las tiendas que nunca cierran guardan las energías de todos los que pasan por ahí, pero lo que nadie te cuenta es que, a veces, los que entran ya no pertenecen a este mundo y se quedan atrapados entre los pasillos. Soy Javier, de un pueblito cerca de Toluca, y lo que viví trabajando en el turno de la noche en ese Oxxo no fue un cuento de camino ni algo que me platicaron.
Fue algo que me cambió la forma de ver la oscuridad, especialmente cuando crees que estás solo y te das cuenta de que hay ojos que no parpadean observándote desde el rincón más oscuro de la bodega. Me llamo Javier y hace unos años me tocó la de malas de trabajar en el turno nocturno de una tienda de conveniencia allá por el Estado de México. Al principio uno se siente bien gallo. Piensas que lo peor que te puede pasar es que llegue un borracho a dar lata, o que alguien quiera llevarse mercancía sin pagar, pero la verdad es que la soledad de la madrugada te va calando en los huesos de una forma que no sabes explicar. El primer susto de verdad me tocó vivirlo con mi compañero de turno. Andábamos ahí por la 1:30 de la mañana, de esas horas donde ya ni los grillos se escuchan y el aire se siente pesado, como si el tiempo se detuviera. Estábamos ahí junto a la caja, echándonos un refrigerio rápido porque a esa hora casi no pasa ni un alma, cuando de repente empezamos a escuchar un ruidazo en los pasillos de las frituras. Eran esos sonidos de bolsas de plástico que se tallan unas con otras. Ya ven cómo suenan las papas cuando alguien las está agarrando para escoger las mejores. Al principio nos miramos y pensamos que a lo mejor se había metido un perro callejero, sin que nos diéramos cuenta. Porque pues uno siempre busca la lógica, ¿no? Nos levantamos con cuidado, pensando en sacarlo de buena manera. Pero cuando llegamos al pasillo 3, que es donde se escuchaba todo el movimiento, se me erizó la piel. No había nadie, ni perro, ni gato, ni una mosca volando. Pero lo que sí estaba ahí eran las bolsas de papas tiradas en el suelo. Varias, como si alguien las hubiera aventado con coraje desde los estantes más altos. La puerta de la tienda estaba cerrada con candado por dentro. Nadie había entrado por el frente, y las cámaras no marcaron a nadie. Nos quedamos fríos. Recogimos todo sin decir ni una palabra y nos regresamos a la caja pegaditos el uno al otro, porque el silencio que quedó después de eso se sentía como si alguien nos estuviera respirando en la nuca. Pasaron los meses y uno como que se acostumbra a los ruidos raros. Te haces a la idea de que es el refrigerador viejo o el viento que se cuela por algún lado, pero la tienda siempre se sentía distinta, como si las paredes guardaran un secreto. Una noche de esas que llueve fuerte, de esas tormentas que parece que el cielo se va a caer, me tocó ir solo a rellenar la cámara fría. Ya saben, ese lugar donde están los refrescos y las cervezas, que de por sí ya es helado. Pero esa noche el frío era diferente. Era un frío que te calaba hasta el alma, y no era por el aire acondicionado. Yo ya me sabía las historias que contaban los compañeros más viejos sobre una niña que supuestamente andaba penando por ahí, pero yo siempre decía que eran puras tonterías para espantar a los nuevos. Sin embargo, mientras estaba ahí acomodando los botes, sentí una presencia bien fuerte justo a mi lado izquierdo. Y, no les miento, sentí como si alguien estuviera parado a centímetros de mí, observando cada movimiento que hacía. Por el rabillo del ojo alcancé a ver una sombra chaparrita, como de una niña pequeña, que cruzó volada hacia el fondo donde están las cajas de leche. Se me paralizó el corazón, me quedé quieto, con el refresco en la mano, y sentí que no podía ni respirar del miedo que me entró. Pero entonces me acordé de lo que decía mi abuela, que a esas ánimas hay que hablarles con respeto porque a veces solo quieren que sepa uno que ahí están. Con la voz toda temblorosa dije al aire: «Mira, nada más vengo a hacer mi trabajo, déjame terminar y ya me voy, no te quiero molestar». Les juro por lo más sagrado que en cuanto terminé de decir eso, la presión esa que sentía en el pecho se soltó y el ambiente se sintió más ligero, como si esa sombrita me hubiera dado permiso de seguir. Salí de la cámara fría casi corriendo y no volví a entrar solo en toda la noche. Pero nada de eso se compara con lo que pasó el 24 de diciembre. Se supone que es una fecha de alegría, pero en esa tienda el ambiente estaba más denso que nunca. Eran cerca de las 4 de la mañana, y otra vez estábamos con todo bien cerrado, porque a esa hora ya no se le abre a nadie por seguridad. Estábamos mi compañero y yo tratando de distraernos para que no nos ganara el sueño, cuando de la nada escuchamos el sonido de la campana de la entrada, ese din-don, que suena cada vez que alguien cruza la puerta. Nos sacamos de onda porque la puerta tenía el seguro puesto, y no vimos que nadie la empujara. Cuando volteamos a ver los pasillos, vimos algo que todavía me quita el sueño. Un señor ya grande, un anciano, y un niño pequeño,
como de unos 6 años, iban caminando tranquilamente por el pasillo número 3. Lo más raro no fue solo que estuvieran adentro, sino cómo iban vestidos. Traían ropa que ya no se usa, así como de antes, de manta, con sus guaraches de cuero y unos sombreros de paja que se veían muy gastados. Caminaban despacio, como si estuvieran buscando algo entre los estantes, pero no hacían ruido al caminar. Sus guaraches no sonaban contra el piso de cerámica. Mi compañero y yo nos quedamos mudos unos segundos, pero luego reaccionamos y fuimos tras ellos para decirles que no podían estar ahí, que la tienda estaba cerrada y que cómo le habían hecho para entrar. Fuimos caminando rápido hacia el pasillo 3. Íbamos decididos a sacarlos, pero en el momento en que doblamos la esquina del estante donde los habíamos visto, simplemente ya no había nada. Se habían esfumado. No había forma de que salieran por la parte de atrás porque la bodega estaba bajo llave y por el frente nosotros estábamos tapando el camino. Revisamos debajo de las góndolas, atrás de las cajas, en el baño, y nada. Estábamos completamente solos. Lo más pesado fue cuando revisamos la puerta principal y el seguro seguía puesto, intacto, ni siquiera se había movido. Nos quedamos ahí parados, en medio del pasillo, sintiendo como si el mundo se nos desdibujara. No había una explicación lógica, no había trucos. Simplemente esos dos seres se habían manifestado de la nada y se habían ido de la misma forma. Esa noche ya no pudimos ni hablar. Nos quedamos en la caja con todas las luces prendidas, esperando a que saliera el sol para poder irnos a nuestras casas. Desde ese día, ya no veo a la oscuridad de la misma manera, porque ahora sé que en esos lugares donde la gente entra y sale sin parar, a veces se quedan ecos de personas que ya no tienen lugar en este tiempo, y que en el momento menos pensado, deciden aparecerse para recordarnos que no somos los únicos dueños de la noche. Me salí de trabajar de ahí a la semana siguiente, porque cada vez que escuchaba el ruido de una bolsa de plástico o el sonido de la campana, sentía que el corazón se me salía del pecho, pensando en qué otra cosa podría estar caminando conmigo en el silencio de la madrugada.